Nivel 1. El blog del narco. Blog del Narco es un sitio web mexicano sobre la guerra contra el narcotráfico en México. MSNBC dijo que el sitio es un sitio web para información sobre la guerra contra el narcotráfico del país. El Houston Chronicle comentó que el sitio es un arenoso asiento de primera fila de la guerra contra el narcotráfico en México cada día. El autor mantiene el sitio durante 4 horas. En sus cuentas en las redes sociales tiene 230.000 seguidores en Twitter y 120.000 en la red social Facebook. El blog del narco fue creado en el año 2000 y aún continúa vigente. El Chapo. Joaquín El Chapo Guzmán es uno de los delincuentes más peligrosos y famosos del mundo, ya que durante varios años fue el jefe del cártel de Sinaloa, uno de los más emblemáticos cárteles de drogas. Incluso, muchos han sabido compararlo con otro prócer en la materia, su colega, también hiperreconocido, el colombiano Pablo Escobar. Narcotraficante mexicano, de los más peligrosos, ex líder del cártel de Sinaloa. Guzmán es mexicano, oriundo de La Tuna, México, donde nació un 4 de abril del año 1957. Tras el arresto de Osiel Guiller, que lideraba el cártel del Golfo, Chapo se erigió en el dueño de la droga en México y en el narcotraficante más peligroso de dicho país. Varias fugas espectaculares, varios arrestos mediáticos, una fortuna millonaria y 200 toneladas traficadas en Estados Unidos. En 1993 fue arrestado, pero 8 años después realizó su primera gran fuga de la cárcel. En 2001 repitió el gran escape y ya todo el mundo hablaba de él a causa que el FBI libró su captura internacional. En 2014 se anunció con bombos y platillos desde el gobierno mexicano que había sido detenido nuevamente, y aunque planeó fugarse nuevamente, porque contactos y dinero no les faltan, no lo pudo lograr. Su fortuna impresiona, cuando se escucha que podría superar los 13.000 millones de dólares. En los últimos días, el famoso mundialmente Chapo le envió una carta al juez que sigue su caso en los Estados Unidos, no solamente para avisarle que no se declarará culpable de ningún cargo ni colaborará con la justicia como se pretendía, sino que también reclamó que mejoren sus condiciones de encarcelamiento, ya que considera que se encuentra preso en muy malas condiciones y que además el contacto que puede mantener con sus familias es insuficiente. Desde enero de 2017, Guzmán permanece encarcelado en una cárcel en los Estados Unidos luego de haber sido extraditado para responder por los cargos en su contra que pesan en dicho país. Se presume que habría trasladado a Estados Unidos unas 200 toneladas de cocaína. Recordemos que anteriormente había sido detenido en México, en el marco de un imponente operativo, pero también dio la nota 2 veces, fugándose con metodologías cinematográficas de las cárceles de su patria. Está casado con la joven modelo estadounidense Emma Aispuro, ex reina de belleza, con quien se sabe no tiene contacto hace ya unos largos meses. A sus hijas más pequeñas sí las ha podido ver. El chino Anthrax. El chino Anthrax nació el 15 de junio de 1980 en Culiacán, Sinaloa y fue el líder de los Anthrax, banda que formó en 2008 y la cual ha sido consolidada como uno de los grupos criminales más sanguinarios en México y de ser el brazo armado del cártel de Sinaloa. Su carrera criminal inició a los 19 años de edad cuando pasó de trabajar como taquero a el guardaespaldas principal del Mayo Zambada. Se le responsabiliza del asesinato de Rafael Arellano Félix, quien fue baleado en 2013 durante una fiesta realizada por el líder del cártel de Tijuana, en Los Cabos, Baja California. En el 2011, el sicario fue vinculado sentimentalmente con la empresaria Paris Hilton durante una pelea del boxeador Manny Pacquiao en Las Vegas, Nevada. Los Anthrax, el grupo tomó dicho nombre en alusión al mortal virus, ya que ocasiona la muerte rápida a sus víctimas. La fuga del chino Anthrax termina en muerte y luego de haber sido detenido en Holanda en 2013, el chino Anthrax fue extraditado a Estados Unidos, donde hace 2 meses se le concedió la libertad condicional en San Diego, California. Fue el pasado 9 de mayo que las autoridades estadounidenses reportaron que José Rodrigo Arechiga Gamboa, líder de los Anthrax, se encontraba desaparecido, por lo que emitieron diversos avisos para dar con su paradero.
Tan solo 10 días después el cuerpo del delincuente fue encontrado sin vida al interior de una lujosa camioneta junto a los cadáveres de su hermana, Ada Jimena Arechiga y Gamboa, y de su cuñado. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la muerte de El Chino Anthrax, luego de sus familiares se presentaran el domingo ante el Ministerio Público para comparecer e identificar oficialmente los cuerpos encontrados sin vida el sábado. De acuerdo con Infobae y diversas versiones extraoficiales, señalan que el cártel de Sinaloa sería el responsable de la ejecución de Arechiga y Gamboa por intentar traicionar a la familia Zambada. Y es que se presume que el Chino Anthrax regresó a Sinaloa portando un GPS con el que las autoridades estadounidenses podrían ubicar los escondites de su ex jefe El Mayo Zambada y líder del cártel de Sinaloa, quien es buscado por la justicia de Estados Unidos por delitos contra la salud y narcotráfico. La DEA, en México. Un libro revelador e impactante que detalla por primera vez la forma en que la DEA ha intervenido en México desde su creación en 1973, y cómo lo sigue haciendo y lo hará en el futuro, porque llegó para no irse nunca. Hasta hoy no se había escrito una investigación como esta. Se sospechaba que la DEA operaba en el territorio nacional con entera libertad, pero se carecía de evidencias como las que aquí presenta J. Jesús Esquivel, corresponsal en Washington del semanario Proceso, a través de los testimonios directos de agentes antinarcóticos. Ellos nos cuentan cómo operan, cuáles son sus métodos de investigación, cómo se allegan informantes y cuál es la relación que establecen con las autoridades, las fuerzas armadas y las policías nacionales, así como con narcotraficantes y otras agencias norteamericanas. Entre otras valiosas revelaciones, la DEA en México documenta cómo los agentes estadounidenses recorren el país ilegalmente armados, algo que el gobierno mexicano ha ocultado, al mismo tiempo que contiene referencias abiertas y directas sobre la corrupción imperante entre todos los involucrados nacionales en el combate a las drogas. Por añadidura, se da a conocer un documento interno de la DEA que describe paso a paso la investigación que en 2005 condujo al descubrimiento de narcofosas en Ciudad Juárez, donde sale a la luz cómo el Departamento de Justicia de Estados Unidos protegió a un informante que perpetró un asesinato mientras colaboraba con esa misma dependencia. Finalmente, siempre desde la óptica de los agentes extranjeros, se reconstruye la lucha contra las drogas desde los años 70 y se relata la historia de los principales capos, como Amado Carrillo Fuentes, Juan García Ábrego y, por supuesto, el Chapo Guzmán, a quien no se atrapa porque el gobierno mexicano no quiere hacerlo, según sostienen los entrevistados. El cartel del Golfo. Lo funda en la década de los años 30, Juan Nepomuceno Guerra, que se dedicaba al contrabando de alcohol. Tiene ya 80 años de existencia con formaciones y liderazgos distintos. En los años 70, Juan García Ábrego, su sobrino, se convierte en el líder hasta que es detenido y extraditado a Estados Unidos en 1995. El liderazgo pasa a Osiel Cárdenas Guillén, encarcelado en el 2003. La conducción operativa recae en Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, y Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta. En 1999, Osiel recluta como brazo armado a los Zetas. Desde la cárcel, siguió conservando el liderazgo del grupo hasta ser extraditado en enero del 2007 a Estados Unidos. Los Zetas, en ese momento, rompen con Cártel del Golfo y se constituyen como uno independiente. En noviembre del 2010, Tony Tormenta, hermano de Osiel, cae abatido por la Marina de México, después de un combate de más de 6 horas. Queda como líder absoluto Costilla Sánchez, el COS, que fue el lugarteniente de Osiel Cárdenas Guillén. Se hace del control asociado con Antonio Cárdenas Guillén, Héctor Manuel Sauceda y Gamboa, el Caris, abatido por la Policía Federal, PF, en febrero de 2009, y Heriberto Lazcano, el Lazca, que como líder los Zetas se separa en el 2007 y es abatido en octubre del 2012. Eduardo Costilla Sánchez, el COS, es capturado en septiembre del 2012 por las autoridades mexicanas. Lo sucede como cabeza del cártel Mario Armando Ramírez Treviño, el pelono comandante 10.120, que se desempeñaba como el jefe de plaza que tenía el control de la frontera Tamaulipas, Texas, para introducir la cocaína a Estados Unidos.
Él fue capturado por el ejército mexicano el pasado 17 de agosto en Reynosa. Estuvo solo 11 meses como el líder máximo del cártel. Los nombres del posible sucesor del comandante 10.120 que manejan las autoridades todavía no han sido dados a conocer. El golpe asestado por el gobierno, ahora a través del ejército, es importante, pero está lejos de acabar con el cártel que, de una u otra manera, ya tiene más de 80 años de existencia. Es, junto con el Cártel del Pacífico, que se articula a mediados de la década de los años 40, el otro cártel madre. En Tamaulipas no hay montañas, como sí existen en Sinaloa, Chihuahua y Durango, y esto ha obligado al Cártel del Golfo a diseñar y operar una estrategia que privilegia la compra de las autoridades a nivel general, sobre todo, de policías municipales y estatales, que actúan como su retaguardia en las regiones donde opera el narcotráfico. Pero, si hay montañas, estas le sirven como su retaguardia estratégica. El Cártel del Golfo tiene presencia en 15 estados de la República y en Estados Unidos. La parte central y más importante del negocio es el trasiego de drogas, principalmente la cocaína, a Estados Unidos. Las autoridades estatales y federales sostienen que en los últimos años han ampliado el ámbito de sus negocios a actividades relacionadas con la extorsión de migrantes, la trata de personas y la venta de protección. Los Zetas. Todos los cárteles en México han dejado huellas sobre la población, pero esta organización es una de las de mayor impacto en la historia de este tipo de agrupaciones criminales. Pero vamos por partes. Todo empezó con una traición y un desertor. Eran finales de los 90. Osiel Cárdenas Guillén, un exmando policíaco, y Salvador Gómez Herrera lideraban el Cártel del Golfo. Cárdenas Guillén, buscando el poder absoluto, asesinó a su colega y se apoderó de la organización, ganándose así el apodo de El Mata Amigos. Esta situación llevó a Cárdenas Guillén a estar necesitado de protección. Aprovechando sus contactos, decidió reclutar a exmilitares como sus propios escoltas. Así dio con Arturo Guzmán de Cena, mejor conocido como el Z-1. Este teniente originario de Puebla era parte de una unidad especial del ejército mexicano entrenada por militares estadounidenses, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE. Bajo su mando, el Z-1 tenía a más de 30 elementos de esta unidad. Estos fueron los primeros Zetas, nombrados tras su líder. El brazo armado este nuevo grupo paramilitar de Cárdenas Guillén comenzó custodiando las drogas durante su traslado, según los señores del narco, de Anabel Hernández. Cuando comenzaron a sufrir bajas, los Zetas crearon campos de entrenamiento militar para nuevos reclutas. Fue con estos nuevos elementos como comenzaron a hacerse más sanguinarios. Entre los instructores había caíbles soldados élite de Guatemala de las Fuerzas Especiales contra la guerrilla de Guatemala. Hombres crueles que trajeron a México la moda de decapitar y desmembrar a sus enemigos como escarmiento público a quien osara enfrentarlos. Así, el Cártel del Golfo, de la mano con este grupo distinguido por su brutalidad y disciplina, siguieron con la guerra por el control de las plazas del país. Así, el Cártel del Golfo, de la mano con este grupo distinguido por su brutalidad y disciplina, siguieron con la guerra por el control de las plazas del país. El Z-1 fue abatido por el ejército en 2002, y en marzo del año siguiente Cárdenas Guillén fue detenido por autoridades federales. Pasó el tiempo, pero fue en 2005 cuando finalmente tanto México como Estados Unidos colocaron bajo su mira a esta organización. Esto se debió al asesinato de Alejandro Domínguez Coello a horas de que aceptara el puesto como jefe de policía de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pese al compromiso original de los Zetas de cuidar a la empresa del Mata Amigos, su contrato con el nuevo liderazgo del Cártel del Golfo no prosperó. Esto llevó a que los paramilitares se separaran de la organización en 2010. La separación se debió a varios puntos clave. El primero fue la disposición de los Zetas en alianzas, luego fracturadas, con los hermanos Beltrán Leiva. El segundo fue los intentos fallidos de los paramilitares para importar cocaína. Y el tercero fue la crueldad con la que actuaban, desde los descabezados hasta la castración y la tortura. Los Zetas han reescrito las reglas del juego al punto que cualquier cosa se vale.
Lamentablemente, otras organizaciones como la familia michoacana, los caballeros templarios e incluso el cártel de Sinaloa han copiado algunas de sus abominaciones, explica Grayson. El autor agrega que esto llevó a una satanización de la guerra contra las drogas en México. Tras independizarse, la organización quedó a cargo de Heriberto Lazcano, mejor conocido como el Z3, un hombre que comenzó como un soldado de infantería y más tarde también del GAFE. Como su antecesor, Lazcano fue abatido en 2012 por autoridades federales. Al año siguiente, su sucesor, Miguel Ángel Treviño, fue capturado. El declive de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, los Zetas han decaído y el lugar donde tienen influencia es cada vez menos claro. Alguna vez considerado por Estados Unidos como el cártel más avanzado, sofisticado y violento, la organización ha sido debilitada considerablemente por conflictos internos y golpes tanto de autoridades como de otras organizaciones. Este cártel actualmente se divide en dos facciones rivales: el cártel del noreste y la vieja escuela. Sin embargo, aunque su poder no es lo que era en 2011, los Zetas son clave para entender la guerra contra el narco en México al haber implementado una disciplina militar en sus filas, un método que otras organizaciones delictivas han adoptado. No solo eso. Contrario a otros cárteles, ellos no son conocidos por buscar el apoyo de la gente que vive en su área de operación. Su huella consiste en un largo recuento de masacres, como la del Casino Royal, San Fernando o Cadereyta, secuestros masivos, como en Allende, pero también extorsiones, tráfico de personas, tortura, prostitución, lavado de dinero y hasta apoderarse de cárceles. Actualmente, la DEA explica que concentran su poder en Nuevo Laredo, con la mayoría del control sobre la frontera con Texas. La organización mueve cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana principalmente a Laredo, Dallas, Nueva Orleans y Atlanta, desde donde su distribución llega a otros puntos del país del norte. Serán una organización debilitada, pero no por ello son menos violentos. Así, mientras cárteles como estos siguen operando en el país, México sigue esperando la paz.